Bienvenidos a un nuevo capítulo de Traficantes de Cultura. Hoy estoy nuevamente con Gabriela Sandoval, esta vez para conversar sobre la inauguración de Sanfic Industria y todas las actividades que se vienen en este periodo. Bienvenida nuevamente a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Comencemos hablando un poco de lo que fue la inauguración de hoy de Sanfic Industria, donde te vimos animando después en la primera actividad también. Donde tuvimos una pequeña alfombra roja virtual también donde la gente pudo participar. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, hoy partió Sanfic Industria, que es el espacio de formación y fomento para el cine iberoamericano. Entonces, principalmente tenemos el 90% de las actividades que están enfocadas a profesionales y nuevas generaciones del audiovisual. Y decidimos también abrir distintas actividades como para el público general. Entonces, en una apertura van a ser 10 días que vamos a estar virtualmente conectados con muchísima gente de todas partes del mundo, desde las casas, ¿no? O desde las oficinas, o va a depender. Y hicimos la apertura hoy, que trabajamos con un equipo, todo el tema de la inauguración, y tratamos de hacer una inmersión virtual con el objetivo de que podamos tener otro tipo de conexión, ¿no? De como otro tipo de experiencia. Entonces, la gente se podía ingresar a través de Sanfic Industria, que era como el donde uno se logueaba, podía entrar con su avatar y podía ver como las distintas actividades que trae Industria este año. Y podía interactuar. Entonces fue bastante interesante también, porque es una manera de innovar y de tratar de hacer como una conexión un poco más. Estamos en pandemia, pero una pandemia como 3.0, no sé, pues ya a esta altura pensábamos todos que íbamos a estar como vuelta a los cines, o sea, con reuniones presenciales, pero bueno, seguimos como, ya hace un año y seguimos como incluso entrando a cuarentena total próximamente. Entonces y por otro lado también tuvimos la actividad con Vina, la directora de vestuario de cine y televisión, que claro, fue un conversatorio, un encuentro tipo designer estudio, como el actor estudio, pero llevado al diseño. Y realmente fue una conversación así muy increíble. Que claro, todo esto de internet también tiene sus temas. Entonces al principio tuvimos unos problemas como técnicos, como entre el audio que no se escuchaba y todo, pero se solucionó sobre el camino. Y Vina es un amor. Entonces, una persona que tiene una trayectoria enorme, ha trabajado con muchísimos directores y directoras muy relevantes a nivel internacional, pero creo que su foco más importante es lo humano, lo sencillo, y cómo ella abordó y predispuesta. Entonces era para quedarse a hablar horas y horas, pero estuvo muy bien. Sí, pues bueno, igual para contarle un poco a la gente, Vina es la diseñadora de vestuario de Mulan, que está actualmente nominada como mejor diseñadora de vestuario para los premios Oscar. También ha participado en películas maravillosas, una de nuestras favoritas, Only Lovers Left Alive, y también ha trabajado con Pedro Almodóvar para la serie con Cate Blanchett, ¿cómo se llama? La de Almodóvar, claro, hizo Volver, también estuvo con Mr. América, estuvo con Manifiesto, y también, tiene muchísimas películas, estuvo con Soderbergh, con la del Che. Tiene una trayectoria así enorme, más de 36 años de trayectoria. Y claro, y la última gran producción está de Disney, donde recibe la nominación recientemente al Oscar como mejor directora de vestuario. Que claro, lo que ella contaba, ¿no? Que es un año en donde estuvo viviendo en Nueva Zelanda con un equipo enorme, preparando esa cantidad de vestuario, y todo lo que implica también el trabajo de eso, y el detrás de escena y la vinculación. Claro, de hecho era bastante interesante también como ella mencionaba el funcionamiento porque como ella misma comentó, para la película del Che decía, no, la gente cree que solamente hice unos uniformes y tiene como y que uno puede pensarlo también, es como diseño de vestuario, le deben decir más o menos la temática y uno ya unos dibujos y listo, pero no, pues, efectivamente ella va a los países, se introduce en las historias y desde ahí, desde ese conocimiento, incluso sobre todo en las cosas que tienen que ver con un poco más de época, creaba sus trabajos. Entonces igual para la gente que le interese el tema que estamos conversando ahora, pueden volver
Primavera, Santiago Festival Internacional de Cine, Sanfic en Facebook, y pueden volver a encontrar el conversatorio, está ahí guardado por si quieren verlo. Sí, está ahí en YouTube también de Storyboard Media, y se van a subir unas cápsulas seguramente a través de las redes sociales. Pero sí, lo que vos rescatás me parece interesante en esto de que, claro, siempre de las películas se destacan los que aparecen delante de la cámara, ¿no? Los actores, los directores o las directoras. Pero claro, hay un mundo detrás de trabajadoras y trabajadores del audiovisual, y en este caso era como también poner y visibilizar el trabajo de una gran directora de vestuario y lo que implica, ¿no? Que un personaje no solamente consiste en un muy buen guión, en un muy buen actor o actriz, sino que también en todo lo que lo lleva, la ambientación, en este caso el vestuario, ¿no? Que genera también y complementa al personaje, y también desde un punto de vista psicológico. De hecho, ella dio un ejemplo para todos los que quieran revisar Mister América, que está en HBO, también cómo fue ese proceso de vestuario y también cómo hizo a través del vestuario diferenciar como dos bandos, ¿no? Las feministas y antifeministas. Entonces, como, nada, eso también me parece que, nada, fue una charla bien interesante y ella es encantadora, así que fue nuestro mejor puntapié inicial para estos 9 días que nos resta de Sanfic Industria. No, sí, completamente interesante, y eso incluso que uno de repente que también está como un poco metido dentro de todo este mundillo, muchas de las cosas que dijeron también son como sorprendentes, onda, cosas que uno no se imaginaba que pasan dentro en este caso en el vestuario. Oye, bueno, quedan 9 días todavía, conversemos de todo lo que se viene y las actividades que la gente va a poder disfrutar en Sanfic de manera gratuita, y bañarse un poco de las series, de las películas y todo lo que viene dentro de la industria. Mira, principalmente sí, lo que hicimos fue vincular como muchas actividades especiales, como encuentros, charlas, abiertas a público, no solamente para profesionales del audiovisual, sino como para público en general, y tener esta conexión, porque todos los proyectos que participan en el espacio están o en desarrollo o en un primer corte que se le llama Work in Progress, o finalizadas pero buscando su estreno internacional. Y claro, se exhiben en plataformas, pero que solo pueden acceder los expertos, los invitados internacionales invitados. Estamos trabajando como a 3 plataformas distintas, y a su vez asesorías ¿no? personalizadas o por grupos a través de los laboratorios. Entonces en eso hicimos relaciones con charlas. Entonces una de ellas, hoy día empezamos con la de Vina, el viernes tenemos una primera charla también abierta al público, que es bastante interesante, que significa como showrunner, que es ser un showrunner, y que tiene mucha relación también con las series y cómo se ve desde acá de Latinoamérica. Eso va a ser a las 19 horas. También todas las actividades van a estar a través de las redes del Facebook de Sanfic, de Mundo Películas y también del YouTube de Storyboard Media. Y el día sábado también nos vinculamos seguimos con el tema de series, y se reúne un panel a las 11 de la mañana que es sobre meeting de festivales de series. Y donde van a estar representantes de Conecta Ficción, de Series Manías, de Doc Montevideo, que es un espacio súper relevante para el documental y para las series de documental, también Buenos Aires Series. Entonces va a ser bastante interesante como para ver cómo se viene también, cómo también están estos espacios mutando. Todos tuvimos que migrarnos a la virtualidad y no sabemos hasta cuándo, porque creíamos que ya a esta altura íbamos a estar más presenciales, una especie de híbrido, pero se sigue la tendencia como a lo virtual, porque la crisis sanitaria es como, no mejora, y no solo acá en Latinoamérica, sino que en el resto del mundo. Entonces también cómo se han mutado esos espacios, qué es lo que están exhibiendo, qué es lo que se viene también en relación a las series. Y después vamos a tener otro conversatorio relacionado a esto que también implica los datos, que eso va a ser a las 19 horas el día sábado, que va a ser los datos, el Big Data, cómo se usan los datos para, por ejemplo, las campañas de las películas, de las series. Es bien interesante porque los datos bien usados realmente son muy potentes. Entonces ese también va a ser el día sábado, y el domingo justo coincide en 2 focos, como que pusimos 2 festivales en foco. Uno es Málaga en foco, que va a ser también en la mañana la actividad, que vamos a estar con representantes del Festival de Málaga, tanto del festival como de su espacio Industria. Y en la noche, en la tarde, vamos a tener una actividad con Asia, Busan en foco. O sea, digamos,
con el festival y mercado, y eso nos parece muy interesante, tener dos espacios como uno europeo que selecciona muchísimo cine iberoamericano, que apoya muchísimo al cine iberoamericano, y donde Chile ha estado muy presente, y por otro lado Asia, ¿no? Que es un mercado que de a poco se ha ido abriendo para el cine latinoamericano y para el cine chileno también. Entonces, como conocer un poquito, aprovechar la tecnología. Ellos van a estar, para nosotros va a ser domingo, para ellos va a ser lunes. Están en el futuro, como dicen. Y bien, y van a ir relacionando como esas actividades. Y así tenemos una serie de actividades como que van relacionados también al marketing, a la distribución en torno a las series, al tema también de cómo se está generando hoy día la distribución y los contenidos, tanto en plataformas como en festivales. También va a haber un encuentro el día miércoles a las 12 de los festivales de cine, también los mercados iberoamericanos, que eso, no, me equivoco, es el martes a las 12. Y también vamos a estar hablando, va a haber un encuentro bastante interesante en relación que lo hacemos en conjunto con FemCine, que es el día jueves 25 a las 19 horas, que es cine producido por mujeres. Entonces, para poder hablar, van a reunirse 4 productoras súper relevantes de Latinoamérica a hablar sobre la perspectiva de género, pero desde el punto de vista de la producción, que tiene mucha relación con nuestro nuevo espacio que es Productoras Net, en donde más de o cerca de 100 productoras van a estar conectando entre ellas, teniendo reuniones one-to-one, y por otro lado vamos a tener una actividad como de reflexión, y después se va a abrir esta actividad como hacia el público y lo que implica también la producción con perspectiva de género. Claro, bueno, lo interesante también de esto, bueno, de que se unan con FemCine también, es por ejemplo para los mortales que no, que no están como tan empapados de lo que pasa detrás del mundo cinematográfico de las series, es involucrarlos de cierta manera y, bueno, como hablábamos con lo de Vina, y entender todo desde otras perspectivas. Sanfic Industria ahora lo estamos viviendo ya desde hoy, pero también viene con un trabajo hacia atrás. ¿Cómo es todo el proceso de no sé, por ejemplo, de juntar a estas 100 productoras? ¿Cómo hilan todo eso hasta llegar al encuentro con el público? Sí, como decías vos, esta versión de Industria es sumamente especial. Son 9 años, que es por primera vez que se hace fuera del marco del festival. Nosotros nos tendríamos que haber estado en el marco del festival en Sanfic en agosto. Cuando se hizo Sanfic en agosto, que migró todo a lo virtual y que realmente le fue un éxito porque agotó todas las películas, todas las proyecciones, como la capacidad que había. Pero claro, en ese minuto pensábamos migrar todo un espacio de industria que implica reuniones, asesorías, donde hay muchísimos profesionales, distintas actividades, visionados. Estábamos viendo también, observando los otros espacios, y también creíamos, ¿no?, que en octubre quizás podríamos realizar un híbrido. Bueno, finalmente nunca fue y decidimos marzo, porque todo el circuito internacional también se movió, ¿no? En marzo, en esta fecha estaría Guadalajara, que claramente es un evento súper relevante para Latinoamérica, que se hace en marzo, pero que este año también se corre a octubre. El año pasado lo corrieron a octubre por la pandemia, hicieron un híbrido, y este año piensan hacer un presencial y por eso se corren a octubre. Málaga también se corrió a junio, julio. Los festivales europeos, la mayoría se movieron de fecha con el objetivo de poder reunirse, de poder estar presencial, de poder exhibir en salas, y de poder ir retomando de a poco lo presencial, ¿no?, el encuentro. Entonces, venimos trabajando hace mucho tiempo para el festival, y lo que nos implicó ahora fue 4 meses intensos de decir, ok, ¿cómo migramos todo esto a lo virtual? O cómo migramos las distintas actividades, cómo las modificamos, cómo hacemos para que pueda funcionar, porque vos podés estar en tu casa, ok, yo puedo estar participando en un festival, ponele que vivo, no sé, en Puerto Rico, y estoy participando en Chile, en Sanfic Industria, pero claro, me levanto en las mañanas, estoy en mi casa, y siempre hay emergencias domésticas que hacer, etcétera. Bueno, y más encima estamos en pandemia, entonces también el tema está de que puede ser que te enfermes o que tengas algún familiar, digamos, que esté enfermo, delicado, o incluso como tragedias, ¿no?, que uno pierda familiares que en este contexto. Entonces era cómo hacíamos que el evento sea
fructífero para el que participara, pero tampoco que lo tuviera 24/7 o todo un día, porque cuando uno va a un evento o un festival, está viviendo ahí. Y te ves 5 pelis, tenés reuniones, hacer networking, etc. Pero estando desde tu casa, vos te tenés que hacer el desayuno, digamos, si yo te invito a un meeting, ¿entendés? Como de un cóctel. Claro, lo pones vos, yo te pongo el Zoom, ¿entendés? Entonces como que, claro, había que ver cómo también eso lo hacíamos y éramos un poco más flexibles también como espacio. Entonces por eso también nos ampliamos a 10 días. Y lo de productoras mujeres surge porque, claro, en la versión 2019, que fue la última que nosotros hicimos en agosto, hicimos un encuentro. Y ese encuentro, que fue en asociación a Épica, que es un encuentro de productoras iberoamericanas, fue bastante interesante porque arrojó como un montón de datos y la conclusión principal era de que necesitamos más espacios para visibilizar, en este caso, el trabajo de las productoras mujeres y también comprender lo que implica la producción con perspectiva de género. Y desde ahí empezamos a ver cómo iba a ser viable poder reunir a distintas productoras y también cómo iba a ser interesantes para ellas. Y lo que nos dimos cuenta que muchas no nos conocemos entre sí en los distintos países. Entonces este primer Productoras Net es como una especie de primer piloto de levantamiento de a ver qué productoras están en los distintos países. Obviamente existen miles más de productoras. Nosotros teníamos un límite también, o sea, era una inscripción que tenía una serie de requisitos, pero que hayas producido ya sea una serie o un documental o una ficción o una animación de largometrajes o una serie también de esos géneros, para poder participar, ¿no?, del encuentro y querer conectar con otras productoras de distintos países de Iberoamérica. Y teníamos un límite que decíamos, ok, hasta 100 podemos generar después un encuentro en donde podamos debatir, en donde se puedan escuchar y no estemos como una semana de seminario, ¿no? Y que también sea interesante para que se junten entre ellas. Y realmente que la convocatoria fue muy buena. Se abrió, creo que fue por 15 días, y de ahí ahora empiezan ya las reuniones que en NET, que estamos trabajando con una plataforma italiana que se llama B-Square, que uno arma sus agendas de acuerdo a sus intereses, ve los perfiles de las otras productoras y empiezan a generarse los match, ¿no?, de los horarios que también tiene cada uno disponible, porque eso también era lo que pensábamos. Nosotros las mesas de negocio que teníamos, armábamos las agendas, pero era porque los profesionales o les profesionales llegaban, ¿no?, al espacio y obviamente tenían la disponibilidad para estar trabajando acá en el marco del festival, en industria, y ahora era como, bueno, cada uno que marque su agenda de acuerdo a la disponibilidad. Bueno, y estas plataformas te permiten, digamos, hacer esas especies de match y generar esta agenda que después se lleva a cabo. La vamos a hacer del 23 al 26, que van a estar todas estas reuniones uno a uno. Entonces, son 4 meses que venimos como pensando, trabajando, y que por más que uno dice, siempre hay imprevistos en los eventos, en todos, físico, virtual, siempre hay imprevistos, pero claro, ahora tenés un imprevisto mayor, ¿entendés? Que la gente está en su casa, o sea, todos los profesionales están en sus casas, o sea, y por otro lado es el internet que pueden tener, qué pasa si se corta la luz, qué pasa si tenés una emergencia doméstica, nada, hay muchas variables que pueden pasar y que claro, bueno, incluso hoy nosotros con la inauguración al en vivo, ¿no?, que justo no se conecta bien un micrófono y no funciona, entonces, pero nada, creo que ya aprendimos, ¿no? Venimos de un año muy virtual y aprendimos un poco a también tener paciencia, a ser como mucho más también receptivos y creo que nada, lo que a mí me emociona y emociona a todo el equipo, nos motiva, si fuera la palabra, es como todas y todos los que están participando están como así con una energía atómica, así como muy buena energía, como gracias porque hicieron el espacio, qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que hicieron mayores actividades. Y bueno, y realmente estamos en pandemia y hacemos esta industria y está siendo súper ambicioso porque tenemos mayores actividades. Nosotros mismos nos pusimos muchos más, digamos, obstáculos o no sé, o desafíos, no obstáculos, desafíos es la palabra. Por ejemplo, con explorar el tema de la inmersión virtual. Es algo que nos interesa, o sea, nos interesaba
explorar las series. No podíamos exhibir series porque ese era nuestro objetivo, poder hacer estrenos de series, pero al llevarlo al online competimos con las otras plataformas que ya tienen las series de sus estrenos. Entonces, hasta que no podamos hacerlo físicamente o hacer un autocine o hacer un evento al aire libre de exhibiciones, decidimos hacer un laboratorio para poder seguir vinculados a las series. Y por otro lado, también estamos explorando mucho lo de la realidad virtual, que vamos a tener 2 actividades en relación a cómo están los mercados de realidad virtual en Latinoamérica, en el resto del mundo. Y esta inmersión virtual era un poquito para ir explorando, digamos eso, porque tenemos muchas ganas de que próximamente en alguno de los Sanfic Industria o Sanfic tengamos una experiencia de realidad virtual, ¿no? También como sala. Qué interesante y entretenido. Oye, igual explicarle un poco a la gente también con esto que comentabas tú de los match y todo eso. Si puedes explicar un poco más también fuera de lo que nosotros también podemos ser espectadores de Sanfic Industria, como para que la gente entienda un poco mejor el tema de los match, que es como que la gente en el fondo, los que están dentro de Sanfic Industria, les sirve para hacer conexiones dentro de los trabajos que están realizando, conocerse entre productoras, directoras, actores y los que están como generando sus proyectos, que están como en work in progress, etcétera. ¿Podrías explicar un poco más de como el concepto como de Sanfic Industria? Sí, claro, es muy técnico. Claro. Cuando te hablo de pelis o cosas es distinto, pero claro, acá es muy técnico. No, igual yo entiendo, pero no, digo para absolutamente, la gente a mí me parece bárbaro eso. No, y es necesario. Digo, o sea, Sanfic Industria es una plataforma de formación y fomento, ¿no? Por lo menos ahora en estos 9 días que restan van a estar participando cerca de 450 profesionales y nuevas generaciones del audiovisual. Y eso es entre directoras, directores, productores, productoras, que lo que van a hacer es presentar sus distintos proyectos a representantes de festivales, programadores de festivales internacionales, representantes de fondos, agentes de venta, que los agentes de venta son los que toman la película y la distribuyen a nivel internacional, la comercializan, distribuidores, agregadores. Los agregadores son también estos intermediarios, ¿no?, que toman las pelis y también las estrenan en otras plataformas. También va a estar otras plataformas, canales. Vamos a tener, bueno, en todo lo que es Series Lab va a participar RedTal, que es la red de canales públicos de Latinoamérica. Van a estar participando en el pitching. O sea, son instancias como de negocio y de conexión de estos proyectos que tienen que, en estos match que decía y en estas reuniones one-to-one, en 20 minutos presentar sus proyectos y conectar con estos profesionales. O sea, el objetivo de Industria es impulsar mayores voces, impulsar que los proyectos se desarrollen, y en un contexto de pandemia estos espacios son relevantes también porque necesitamos mayor contenido, ¿no? Necesitamos nuestro sector, al igual que todos los sectores, pero ahora que estamos hablando solo como de la cultura y el audiovisual, han sido súper afectados en la pandemia. Entonces, claramente necesitan instancias de fomento para poder generar sus contenidos, para que sus contenidos tengan mayor internacionalización. Hay unos que están en desarrollo y otros que están casi en work in progress, entonces que ciertos premios o ciertos incentivos van a hacer que se terminen y vamos a poder contar con mayores contenidos de calidad iberoamericanos. Ese es como el objetivo del espacio de Industria, que se complementa muchísimo con el festival, porque el festival, por otro lado, es una plataforma de difusión y exhibición, ¿no?, de películas chilenas e internacionales, entonces, donde conecta con un público. Entonces, es como que Sanfic Industria pasan proyectos que después los vamos a poder ver seguramente terminados en Sanfic o en los distintos festivales que existen en Chile. Bueno, ya que tocas un poco el tema de las películas y todo eso, es interesante quizás ahondar un poco en cómo funciona, porque Sanfic también siempre se ha caracterizado por traer invitados de lujo, internacionales. Entonces, dentro de la pandemia también hemos aprendido que también tiene sus ciertos beneficios, que es como esto online, de poder conectar con gente de otros lados, de poder contar con Vina en esta edición, por ejemplo.
Y hay otro punto interesante también, aparte de de tener como conexiones con invitados internacionales que quizá en otro momento con el mundo corriendo a la velocidad que siempre corría, es difícil quizás de repente encontrar a ciertos actores o agentes que puedan participar del festival. Pero hay otro punto importante que nosotros ya habíamos conversado anteriormente, que es, principalmente vamos a hablar ahora de Chile, que es el llegar a lugares que incluso a veces ustedes mismos no sabían que podían llegar, y que con la edición anterior de Sanfic ustedes se dieron cuenta que la gente sí quería consumir cine nacional o cine de calidad que está en distintos festivales recorriendo el mundo. ¿Qué te pasa con eso, con este descubrimiento que se hizo en pandemia de agotar en un rato, en un par de horas, películas nacionales, por ejemplo? Sí, es como que la pandemia también nos aceleró ese tema, ¿no? Porque creo que la convivencia de lo híbrido, lo presencial y virtual se venía a venir, ¿no? Pero la pandemia lo que hizo es acelerar. Sí, lo que me parece como interesante es esto, poder ofrecer distintos contenidos en lugares donde no existen salas de cine, donde no llegan este tipo de programación, o donde sí existen, pero claramente llega otro tipo de contenido y programación a estos espacios. El interés por el consumo cultural creo que siempre estuvo. El tema está es que faltan más ventanas o más incentivos para esas ventanas, y falta mucha más vinculación en términos de las instituciones, ¿no? Como desde incluso el tema como desde la educación para con la cultura. Entonces los festivales y los eventos son relevantes para eso. Y en Chile existen muchísimos festivales de cine. De hecho, a raíz de la pandemia como que se formalizó aún más la red de festivales de cine, que ha sido fantástico porque reúne ahí a los diversos festivales que existen en el país, no todos, pero una gran cantidad, y que territorialmente hacen un trabajo enorme, y que claramente la virtualidad lo que hizo es expandir también y visibilizarlos más y tener contenido quizás con cierto foco, con cierta línea editorial disponible para todo el territorio chileno. En el caso de Sanfic, claro, nos pasó eso, que 100% estábamos en la capital, obviamente claro, el impacto es distinto, pero al abrirnos tuvimos mucha demanda de regiones por el tipo de películas, y eso también ayuda como a potenciar con los otros espacios ya existentes. Entonces creo que a la hora también de que uno empieza a pensar en festivales o eventos, también empieza a ver incluso estrenos de películas, o cuando uno arma sus próximos estrenos, también tiene considerado las otras plataformas, ¿no? Ahora, Chile no está 100%, ¿cómo es esto? Habilitado como con banda ancha, porque cuando uno dice sí, con lo digital llegamos a todos lados. Hay sectores del país que no tienen, incluso sectores acá que no tienen acceso ni siquiera a un teléfono, claro, o sea, ni siquiera como a una línea de internet. Entonces también hay que empezar a ver cómo uno llega con esos contenidos a otros territorios, ¿no? Porque hay ciertos territorios en donde la radio es muy relevante, entonces también surgieron estos de radioteatros, de ver también cómo también nosotros, o los que generamos contenidos o los que difundimos contenido, nos acoplamos también a esas otras vías que existen de difusión, otras plataformas y todo. Creo que la pandemia lo que hizo es como tratar de ver cómo nos reinventamos, pero también llegamos a otros territorios, porque el internet no lo es todo, digamos, es importantísimo, pero no lo es todo. Entonces esa realidad también es tenerla clara, entonces. Sí, pues no, y efectivamente, porque hay lo que decía entre medio, que efectivamente hay lugares de Chile, muchos lugares donde no hay salas de cine, no hay espacio donde la gente pueda disfrutar. Entonces los que sí tienen el acceso a internet están como hambrientos por tener el espacio y poder disfrutar de estas películas. Oye, ya que estábamos en esa misma conversación, hay uno de las actividades que están, ya que estábamos conversando como de la educación, de la cultura y todo eso, donde también ustedes van a tener una de las actividades que es el rol de la TV pública en Latinoamérica. ¿Nos podrías contar un poco más de esa actividad que se realiza el miércoles 24 a las 15 horas? Muy bien. Aquí el apunte. Muy bien, para agendárselo. Sí, nos parecía interesante también estar dialogando sobre las necesidades, ¿no?, que también tiene Chile y nuestro sector, sobre una televisión pública, sobre contenidos de calidad. Entonces, como que
se ve como todo este trabajo que se hace televisoras públicas, incluso privadas en el resto de Latinoamérica, que entran a coproducir contenidos, que son pantallas de difusión. Esto de lo que hablábamos de que siento que había un mito de que al público nacional no le gusta el contenido nacional, por así decirlo, siendo redundante. Porque con Onda Media se demostró que obviamente los contenidos claramente están gratuitos, pero bueno, Onda Media paga un derecho. Hay un tema de acceso, de que si uno entrega distintas formas de acceder a los contenidos y los facilita ese acceso, claro, la gente los busca. Hay un consumo, ¿no? Y también obviamente se empieza a generar un hábito. Y creo que la televisión sigue siendo un canal súper importante en el sentido de como una ventana en donde uno puede poner contenidos de calidad. De hecho, bueno, lo que mostraron también eran los contenidos como infantiles, ¿no? Que se veían increíbles en el resto del mundo, que ganaban premios, etcétera, y que en Chile no se conocían y que se conocieron a través de la ventana de TV Educa. Entonces esta charla va a estar enfocada en eso, como en qué estado están las televisoras públicas del resto de Latinoamérica. De Chile no hay ni un representante porque se hicieron anuncios incluso ayer de la televisión pública, del nuevo canal, pero en el resto de Latinoamérica están mucho más avanzados. Entonces ¿cuál es el rol de esa televisión pública? Explorar sobre los contenidos, cómo llegan, cómo se acoplan también a las nuevas plataformas o a las plataformas que existen, al nuevo contexto, cómo coproducen. Va a estar bien interesante esa charla porque también nos sirve para poner de ejemplo. También hay otra charla muy similar que es sobre el tema de las industrias creativas, donde países como Colombia están muchísimo más avanzados que nosotros en entender el tema de la cultura como una inversión, ¿no? Y de entender de resguardar la cultura en términos como institucionales, entonces de impulsar una economía naranja a través de las industrias creativas, que es a través del derecho de propiedad intelectual, de todos los contenidos que se hace y que abarca a todas las artes en general, ¿no? Las industrias creativas. Y cómo eso es un motor económico y de inversión y cómo también mejora las sociedades. Entonces también va a haber una conversación en torno a las industrias creativas y a esos conceptos, ¿no? Porque nosotros ahora también vienen procesos de elecciones, no solamente las presidenciales, sino que también vienen las constituyentes. Entonces es como y todos los que están hablando, etcétera, manejan agendas culturales. Los constituyentes sí, gran parte uno los ha escuchado en sus planes, pero los futuros candidatos o los candidatos a futuros presidentes ponen en la agenda pública el tema de la cultura. Es súper relevante entender que la cultura es necesaria y es esencial, como todas las artes, para mejores sociedades. Entonces esa reflexión también la vamos a hacer y vamos a hacer como este estudio comparado que va a estar con Colombia, que tiene un ministerio de economía naranja. Qué envidia. Me encantó, está para un meme, así para una frase. Qué envidia, efectivamente, yo les digo lo mismo, qué envidia. Oye, bueno, y siguiendo con toda esta línea cultural también, otra de las actividades que tienen son identidades y diversidades, que también se ha dividido. Cuéntanos un poco más y adéntranos para motivar a la gente a que participe de cada una de estas actividades. Me encanta, buenísimo. Sí, uno de los objetivos también de esto era decir, se está discutiendo muchísimo también en términos como cuando digo discutiendo en el tema de los núcleos de creación, ¿no? De los núcleos como de espacios de festivales, de sectores, el tema de las pertinencias de la temática. Por ejemplo, las racialidades, cómo están representadas en las películas, los pueblos originarios, las disidencias, la diversidad. Entonces también hay un tema ahí de cómo uno trabaja una película al desarrollo, involucrando a los agentes de las historias que uno va a contar, ¿no? De la pertinencia de la temática. Es decir, ¿por qué, en mi caso, por qué yo voy a querer contar una historia sobre el pueblo mapuche? Si es que no tengo ninguna conexión, o si es que no impulso algo desde allá o no trabajo lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, con el tema de la racialidad, cómo se empiezan a contar esas historias, cómo se empieza a decir, no quiero que vengan otros a contar mi historia, queremos nosotros contar nuestras historias. Entonces,
esa como responsabilidad sobre ese tema, lo que pasa en Estados Unidos también. Entonces vamos a tener, va a ser una charla bastante interesante sobre eso, sobre reflexionar, ¿no? Porque muchas veces pasa, y ha pasado, que uno participa en distintos laboratorios, espacios de industria, donde encontrás historias que son súper relevantes, pero que también se empiezan a cuestionar, decir, ¿por qué la querés contar vos y no la cuenta, digamos, otro? O por qué no tenés a alguien involucrado en el tema del desarrollo, en el guión, etcétera, ¿no? Como a los involucrados. Por ejemplo, el tema de los migrantes, cómo se cuenta, con qué perspectivas, con qué nivel de dignidad se da. Lo mismo cuando pasa con, no sé, por ejemplo, con comunidades, ¿no? Comunidades trans, que quizás la hacen héteros a las películas y los representan héteros y empiezan a decir, ok, ¿y por qué nosotros no tenemos esos espacios? O cómo yo trabajo ese modelo de investigación. En Brasil está pasando muchísimo, de hecho tenemos nosotros un par de proyectos que están participando en Samfic que hablan sobre la racialidad, entonces, pero que son mujeres que empiezan a contar sus historias, que son ellas las que se empoderan a contar sus historias, y que me parece que es interesante como ese cambio y ese nexo. No significa que la idea no es que no se pueda hacer algo, se puede hacer, o sí se puede hacer esto, digamos. El tema es cómo se convive y se es más consciente a la hora de contar historias para poder incluso representar estratos sociales o temas, ¿no? De que siempre se cuestiona, de que uno ve desde la comodidad de su hogar y cuenta ciertas historias, pero no está viendo el tema territorial o lo que realmente está pasando, y es una mirada un poco más sesgada. Entonces, es una conversación bastante interesante, que tiene eco a lo que pasa y a su vez a los proyectos, ¿no? Que están en desarrollo. Y en este tipo de conversaciones el público puede interactuar. Sí, en todas es como que va a haber, como hoy, como lo de Vina, ¿no? Como un minuto, 40 minutos o una hora de conversación con ciertos disparadores y preguntas, y se van a recoger las preguntas del público que haga, digamos, de los oyentes que hagan a través de las redes sociales. Que creo que es muy interesante eso también, como esa conexión. Claro, esa cercanía que igual de repente en los espacios de festivales no siempre se da. O sea, igual se da porque están los conversatorios, pero es como de cierta forma se puede ampliar a todo el público. No, además está súper interesante esto, voy a decir al tiro, es el martes 23 a las 13 horas. Porque es interesante también el tema, porque igual, por ejemplo, pasó con la película Tengo Miedo Torero aquí en Chile, donde se saltó la disputa de que porque la historia no la estaba contando gente involucrada con lo travesti o con temáticas transgénero. Y bueno, es un tema bastante interesante porque efectivamente la pregunta de quién cuenta la historia como que queda bastante amplia, porque igual hay gente que no sé, yo en mi caso en algún momento salió el tráiler de una película que se llamaba About Ray, protagonizada por Elle Fanning, y en un grupo cerrado como de gente transgénero estaba como weón, vi el tráiler, quiero ver la película, y como que nadie en ningún momento estaba cuestionando que Elle Fanning protagonizara la película. Era como un tráiler donde se identificaban con el personaje, con la historia que se estaba contando, y era como agradecidos porque se contara la historia, independiente que detrás hubiera alguien o no hubiera alguien que estuviera involucrado, sino que la historia se contara de buena manera. Bueno, después se vio la película y la decepción fue grande, pero por lo menos en el tráiler era interesante ver eso. Entonces como que creo que ahí se genera como una pequeña disputa que es como interesante debatir y conversar, porque es como, ¿importa quién cuenta la historia, cómo la cuenta, o solo que la cuenten? Pero que la cuenten bien contada, y creo que claro, ahí involucra el que vengan otras partes o que el director, como lo que contaba Vina, cómo se baña de la historia que va a contar para hacer el vestuario de una película, que sea lo mismo con los guionistas y con los directores. Sí, no, y esto que es la pertinencia de la temática, ¿no? Claro. O cómo voy y me involucro con las comunidades, porque es súper importante visibilizar un montón de temas, ¿no? Porque necesitamos generar cambios, necesitamos como visibilizar temas que, por lo menos en Chile o en Latinoamérica, estamos súper atrasados. Pero es eso, es el ser consciente, ¿no? Como que yo digo, ok, voy a contar algo porque está de moda, porque está acá,
o para ganarme sacar el estos fondo, estereotipos, etcétera. ¿no? Que también pasa con cuando hablamos como de producción con perspectiva de género, cuando las mujeres son siempre el típico representadas en las películas, no que lideran la historia o heroínas o que resuelven temas, sino que están llorando, que les quebraron el corazón, que son el tema débil, es como... O cuando uno aborda el tema, por ejemplo, no sé, la marginalidad, que no se aborda desde un punto de vista de dignidad, desde una ¿no? Como que cliché. se queda en el tema ahí, más allá de lo digno que significa la persona, lo que genera, su mundo, etc. Entonces, hay muy buenos ejemplos de películas muy bien tratadas, con una pertinencia de la temática interesante, donde les entregan una dignidad a los personajes súper potente. Y como decías vos, es empaparse también de la historia y el también de estar como vinculado a, ¿no? Si yo voy a contar una historia sobre migrantes o sobre migraciones desplazadas y no tengo en el desarrollo del guión la involucración con esas comunidades o con asesores de guión o script doctor o incluso co-guionizados y todo, hay que manejar muy bien la temática para poder representarlos bien, ¿no? Y para poder también que la gente se sienta identificada, porque el público, digo, cuando uno hace una película también quiere conectar con una audiencia amplia, pero también le está hablando políticamente a mucha gente. Entonces, son debates y reflexiones que están buenos porque nos sirve también de ir siendo mucho más conscientes a la hora de decir, tanto para los creadores como para los productores, a ver qué proyecto tomamos, cómo los desarrollamos, desde qué perspectiva nos paramos, de qué punto de vista, desde qué punto de vista ético, político, y más que nada sobre pertinencias de temática. Y cómo también exploramos otras temáticas, las visibilizamos, etcétera, que son importantes. Nada, es algo que se venía recogiendo y dijimos, bueno, tratemos de generar este espacio que también al abrirse al público vamos a tener a creadores, ¿no? Con sus películas y que también escuchan como la visión del público, que es lo que decís vos, porque por un lado está la comunidad o el ecosistema audiovisual que nos rodea, que puede pensar un tema, pero también está el público, claro, que es la audiencia a la que vamos a llegar. Entonces, como que esas conexiones y reflexiones son bastante interesantes. Exactamente, sí, porque de repente igual incluso es como que suele pasar mucho y es como que alguien toma la bandera del otro y se queja antes de que el otro se queje, y a veces esa comunidad no tiene nada que decir, es como, no, bien, así me da lo mismo, y vienen otros y se abanderan a criticar. Por ejemplo, no sé, siento que igual se han ido como un poco al extremo, por ejemplo, no sé, Halle Berry pidiendo disculpas por haber considerado interpretar a un personaje trans, solamente por considerar, pedir disculpas públicas es como... No sé, si me lo preguntáis a mí me da lo mismo, mientras esté empapada de la historia, ¿cachai? Creo que por eso es una conversación interesante. La voy a poner en mis prioridades para verla. Muy bien. Y con eso, ya que nos queda poco tiempo y quiero hacerte un par de preguntas de lo que viene para Storyboard para cerrar, ¿cuáles son los imperdibles para ti, que la gente no se puede perder? Las recomendaciones de lo que viene en Sanfic Industria. Las actividades imperdibles. Las actividades imperdibles. Uy, es que todo es... Qué pregunta difícil, qué pregunta difícil. Me parece que en términos como esta que hablábamos sobre identidades y diversidades, me parece bien interesante para poder también dialogar con el público en general. Me parece que la perspectiva sobre productoras, sobre la perspectiva de producción de cine con perspectiva de cine de género, también lo de las industrias creativas también nos involucra muchísimo. Y bueno, y obviamente que los focos de festivales, o sea, si me preguntás, todas están hechas para que uno se arme una agendita y pueda estar un rato en la mañana, una hora escuchando una actividad y después en la noche también escuchando otra. Creo que puede ser interesante. Y nada, y estar muy atentos, digamos, porque se van a lanzar las fechas de Sanfic en el marco de industria, ahí como finalizando industria, se están terminando las bases, etcétera, y también que se viene ese festival en agosto y que bueno, va a anunciar sus fechas, bases, modalidad, y que esta también es como una conexión hacia eso, ¿no? Bueno, y dentro de Sanfic de momento se está pensando como de lo que viene en agosto, se está pensando presencial. Se está pensando virtual en estas condiciones, claro, de crisis sanitaria en la que estamos, como se está como pensando virtual y claro, el año pasado como que la versión virtual funcionó muy bien.
hoy día lo que te pasa es como que uno proyecta algo, pero tampoco lo puedes proyectar a largo plazo, ¿no? Porque a nosotros nos pasó con el estreno de una peli. Se abrieron ciertas salas, te estoy hablando como en diciembre, y dijimos, ok, llegaron los afiches, entrábamos con una película a sala, y el día que nos llegaron los afiches anunciaron que entrábamos a cuarentena o que retrocedíamos de fase, y hasta ahí quedó, y los afiches divinos están en la oficina y no llegamos. Entonces, digo, hay que estar preparados y tratar de amoldarse a las circunstancias, porque claro, lo principal es que podamos salir de esta pandemia pronto, que no hayan tantos casos que están disparadísimos. Entonces como que nada, pero también uno se pone a pensar que en otros países, principalmente europeos, donde la cultura sí es parte de la agenda país, los cines están abiertos, y están abiertos en toda cuarentena, o sea, han estado abiertos. Entonces, no sé, es como repensar también que el tema cultural es relevante, pero también uno como espacio también tiene que mantener las medidas de seguridad, o sea, acogerse a lo que se dispone, porque uno tiene que cuidar a su equipo y también cuidar al público. Entonces, en primera instancia, hoy día como está Chile, claro, si uno dice, ¿qué va a pasar de acá a Chile y el mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar de acá a 4 o 5 meses? No lo sabemos. Esperemos que estemos todos vacunados, que todo funcione bien, y que el tema de contagio sea leve, ¿no? Que no, porque claro, la vacuna también no es como la solución de una, pero qué bueno que se ha demostrado que ha funcionado. Entonces, nada, creo que nos queda mucho por repensar cómo vamos a reactivar todos estos espacios. Que pase luego el mal remake del 2020. No, déjame que te cuente cómo termina Sanfic Industria Virtual de acá al 26. Y hablamos. No se nos caiga internet ni nada, ni que venga un meteorito y rompa algo. Que no falle BTR. Oye, y para cerrar, dejar a la gente invitada que pueden visitar todo en www.sanfic.com. De ahí también pueden llegar a las redes sociales como Sanfic. Pero me gustaría que cerráramos hablando un poco de qué pasa con Storyboard de lo que se pueda, si es que hay algún plan de algún estreno virtual o algo que se pueda comentar, o qué se viene para Storyboard y sus películas. Sí, nosotros todavía tenemos 3 estrenos que no pudimos hacer el año pasado, pero son películas muy esperadas, que una es Blanco en Blanco, que es muy probable que la estemos estrenando en mayo, en las condiciones en las que nos encontremos, ¿no? O sea, seguramente quizás virtual. También tenemos El viaje de Mona Lisa, que es de Nicole Costa, que es una película que ha recorrido enormemente a nivel internacional. Es una película súper interesante y que falta su estreno en Chile, y que estamos terminando los nuevos afiches, el tráiler, lo mismo con Blanco en Blanco de Theo Kurt. Tenemos El cielo está rojo, el documental La ópera prima de Francina Carbonell, que hoy día está en competencia de cortometraje en el Festival de Toulouse, que comienza ahora también en los próximos días, y que ha hecho un recorrido bastante interesante a nivel internacional, que hizo Premier Mundial en doble competencia en ITFA. Nosotros somos productores de esa película, y que también queremos estrenar en Chile, ¿no? Es una película que tiene demasiada conexión, no solamente por ser chilena y por un caso, digamos, de Chile sobre el incendio en la cárcel de San Miguel, sino también cómo dialoga en el contexto actual en el que nos encontramos. Entonces, tanto político, social, y que nos interesa poder estrenarla pronto, ¿no? Pudimos tener esa función a la cual no pudiste llegar, el taco que fue en presencial Santiago, en Matucana 100, que fue con los familiares de las víctimas del incendio de la cárcel, o sea, que estuvimos apoyados por la ONG 81 Razones, y realmente fue una función, la pudimos ver por suerte en pantalla grande al aire libre, y fue demasiado emotiva con todos los familiares, y nada, queremos que se estrene en Chile, queremos que dialogue con el público, que Francina pueda conversar con la audiencia, que se siga visibilizando ese tema, que va a ser un disparador de mucha reflexión. Entonces se vienen próximos estrenos durante abril, mayo, junio, es más o menos lo que estamos esperando, y nos estamos programando como estrenos virtual y presencial, un híbrido. Entonces, si
si estamos en cuarentena total, serán online. Ya venimos de un año de estrenos con El Príncipe, El Negro, Santiago Italia, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Entonces ya venimos con un background de los estrenos, con Piola también, que Piola ahora está en Netflix. Éxito total, Piola. Sí, los chicos ahí, increíble, cine mental, como es el director. Y nada, increíble, los chicos de Otro Foco. O sea, es una película que también visibiliza muchísimo, como le han puesto el rap de las periferias de Quilicura. Entonces es bien interesante. O sea, hemos tenido estos estrenos que los tuvimos que migrar a la virtualidad, tuvimos muy buen feedback, conexión con el público. Nos hubiese encantado poder generar algunas funciones al aire libre, que las tenemos ahí stand-by, pero claro, por un lado nos afecta el toque de queda y por otro lado el tema de los retrocesos de fase de las distintas comunas. Así que se vienen esos estrenos de estas otras películas, y en algún minuto yo creo que vamos a hacer un ciclo al aire libre de todos los estrenos, no sé, como que igual se ve interesante también tener este feedback presencial. Claro, sí, no, pero claro, el problema del aire libre es, claro, el toque de queda, porque para tener una función al aire libre tenemos que estar como a oscuras, entonces está como justo en el límite, pero no, genial, interesante. Gracias por recordarme que me perdí ese estreno porque todavía me duele. Y de lo emotivo que estuvo. Maldito taco en Santiago. No, eso, genial. Entonces esos 3 estrenos vendrían el primer semestre 2021. Sí. Ya estaremos atentos entonces. Bueno, las redes de Storyboard para la gente. Mira, Storyboard M _ Sanfic Festival o Sanfic, las pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, también así Storyboard Media, bueno, Mundo Películas, que ya lo saben, y ahí vamos a estar como informando, recordando todas estas actividades que son abiertas a público, y que bueno, esperamos que se nos vengan 9 días muy interesantes, y que principalmente también los proyectos participantes y los invitados internacionales participantes que tenemos de todas partes del mundo, tengan 9 días increíbles de conexiones y se generen muchos nexos, que los proyectos avancen, y que seamos como una plataforma de conexión e internacionalización para el cine iberoamericano. Es como nos deja muy felices ya que funcionen las plataformas, las reuniones, los meetings, etcétera, y que sea fructífero. Ahí estaremos sacando conclusiones el 26, que son los ganadores el día 26. Oye, bueno, para cerrar te traíamos unos regalitos de películas chilenas. Muy bien. Mi favorito, Matías Vice. Matías Vice. Y bueno, las 2 películas de Maite Alberdi actualmente nominadas a los Oscar. Otra genia, total. Ahí va. Ahí va. Los niños. La 11. Y bueno, realmente sí, aprovechen a ver El Agente Topo, que está en distintas plataformas, también está en Netflix. Netflix, sí. Hay que hacer muchísima fuerza, sería hermoso que gane Maite con Marce, que es la productora, un equipazo. Y nada, además, un equipazo de mujeres, y aparte, nada, el trabajo que viene haciendo Maite y el documental chileno, nada, increíble. Así que ya mega hazaña la que hicieron y son unas máximas. Exacto. Bueno, muchas gracias por habernos dado esta masterclass de Sanfic Industria. Y bueno, la gente queda completamente invitado a ver el festival, todo en www.sanfic.com. En las redes sociales también pueden encontrar toda la información en las redes sociales de Mundo Películas y Traficantes de Cultura. También en las de Corpartes. Corpartes, y Storyboard Media también está ahí compartiendo toda la información, así que tienen por todas partes para informarse y no perderse estas actividades que, como ya escucharon, están increíbles. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos nuevamente. No, muchas gracias, Benja. Nos vemos para la próxima.